¿Qué ciudades vienen a tu mente cuando escuchas el nombre de Europa? Estoy bastante seguro de que para la mayoría de las personas son ciudades como París, Londres, Barcelona o Roma. Muy pocas personas pensarían en ciudades como Belgrado, Sofía, Minsk o Chisinau, aunque estas ciudades también están en Europa. Esto es exactamente lo que divide a Europa en dos partes. A la derecha está Europa del Este y a la izquierda está Europa Occidental. Europa Occidental es conocida por sus economías ricas y bien desarrolladas, donde el PIB per cápita es de alrededor de $68.000, mientras que en Europa del Este, el PIB per cápita es de solo $14.000. De manera similar, si mapeamos la RNB per cápita en este mapa, que muestra el ingreso anual promedio, las áreas coloreadas en rojo representan las regiones con los niveles de ingreso más bajos, y las áreas en verde representan las regiones con los niveles de ingreso más altos. Puedes ver claramente que todas las áreas de altos ingresos están en Europa Occidental, mientras que las áreas de bajos ingresos están en Europa del Este. Europa está dividida por una línea económica invisible que no se ha desplazado ni un centímetro desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre Europa del Este y Europa Occidental, a pesar de estar en el mismo continente? La historia y la geografía de Europa juegan un papel importante en esta división. En el video de hoy, veremos cómo Europa del Este se volvió tan pobre, mientras que Europa Occidental se volvió tan rica. A pesar de ser el segundo continente más pequeño del mundo, Europa ha sido el continente más poderoso en el siglo XX y en el siglo XXI. Incluso hoy, la mayoría de las grandes potencias económicas están ubicadas en Europa, y es por eso que Europa tiene una influencia significativa en la política mundial. Si miramos el mapa de Europa, al sur está delimitada por el Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Caspio, mientras que al norte por el Océano Ártico y al oeste por el Océano Atlántico. Irlanda e Islandia, ubicadas en el Océano Atlántico, también forman parte de Europa, e incluso Groenlandia se considera cultural y políticamente parte de Europa. Ahora surge la pregunta de que, a pesar de estar cultural, religiosa y geográficamente conectadas, ¿por qué hay una diferencia tan grande en el desarrollo entre Europa del Este y Europa Occidental? Para entender la primera causa de esto, necesitamos retroceder 80 años, cuando, después del final de la Segunda Guerra Mundial, el mapa de Europa se veía más o menos así. Los países marcados en verde eran esencialmente aquellos donde existían democracia y una sociedad capitalista, mientras que los países coloreados en rojo estaban directamente bajo el control de la Unión Soviética o eran influenciados por la ideología comunista soviética. El socialismo, o más comúnmente conocido como comunismo, era en realidad la idea de que todos los recursos, negocios y tierras de un país debían estar bajo el control del gobierno. De esta manera, en lugar de que solo unas pocas personas se hicieran ricas, todos en la sociedad tendrían las mismas oportunidades y beneficios. Así, la atención médica, la educación y la vivienda deberían estar disponibles por igual para todos. El problema con esta ideología era que las personas no tenían incentivos para abrir negocios o inventar algo nuevo, porque el gobierno controlaba todas las ganancias. Cualquier negocio que se hiciera sería propiedad del gobierno, que distribuiría las ganancias por igual entre la gente. Entonces, ¿por qué alguien trabajaría más duro si todos iban a recibir la misma parte? Por otro lado, en una sociedad capitalista, a las personas se les daba la libertad de administrar sus propios negocios, obtener ganancias, y la participación del gobierno era solo en forma de impuestos. Los negocios tenían que dar una parte de sus ganancias al gobierno como impuestos, y eso era todo. En ese momento, las personas de Europa Occidental evitaban visitar Europa del Este, y la gente de Europa del Este también tenía la mentalidad de que Europa Occidental era una sociedad capitalista maligna, por lo que tampoco iban allí. Sin embargo, entre 1945 y 1991, Europa Occidental, basándose en la ideología capitalista, estableció industrias y avanzó mucho más allá de Europa del Este. Luego, en 1991, con el colapso del comunismo, la Unión Soviética también se desintegró, y todos los estados europeos que estaban bajo control soviético se volvieron independientes. Pero, incluso hoy, más de 30 años después, Europa del Este sigue estando económicamente muy por detrás de Europa Occidental. ¿Pero por qué? Un factor importante en esto es la geografía de Europa del Este. La geografía de Europa del Este se encuentra entre dos extremos. Por un lado están las tierras planas de Ucrania, Polonia y Bielorrusia,
que son muy fértiles para la agricultura, pero, por otro lado, estas tierras planas facilitan mucho que los invasores ataquen a estos países. Es por eso que estos tres países siempre han sido el centro de los conflictos en Europa. Polonia es quizás el país más invadido de Europa, objetivo de todos los imperios, ya sea Suecia, el Imperio Otomano o la Unión Soviética. Debido a la falta de montañas, siempre ha sido fácil para los enemigos invadir y saquear estos países de Europa del Este, y a pesar de tener tierras fértiles, estos países históricamente no han podido beneficiarse mucho de su producción agrícola, porque los ejércitos invasores destruían todo cada pocos años. En el otro extremo, en el sureste de Europa, están los países balcánicos, donde hay tantas montañas que la construcción y la infraestructura siempre han sido extremadamente difíciles, lo que explica por qué están entre los más atrasados de Europa del Este. Incluso desde la perspectiva de la paz y la estabilidad, Europa del Este ha seguido siendo muy volátil. Desde 1991, todos los conflictos en Europa han ocurrido en Europa del Este, y esto no solo ha afectado las economías de estos países, sino también sus tasas de inmigración. Primero, durante las guerras yugoslavas, millones de personas huyeron de los países balcánicos hacia Europa occidental, causando una gran escasez de trabajadores calificados. Y ahora, en la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, ha habido una emigración masiva de ambos países, lo que nuevamente plantea preguntas sobre el futuro de Europa del Este. Pero si hablo del factor más importante que hace que la geografía de Europa del Este sea desfavorable, es el acceso a los mares. La mayor ventaja que tienen los países de Europa occidental es que están rodeados de mares por todos lados, el mar Báltico al noreste, el mar del norte y el océano Atlántico al oeste y el mar Mediterráneo al sur. Es por eso que, en el siglo XVI, estos países de Europa occidental tuvieron la oportunidad de explorar rutas comerciales y nuevos continentes a través de los mares, establecer colonias allí, y luego explotar los recursos de esas colonias y traerlos de vuelta, y esto es lo que hicieron los imperios británico, español y francés. Por eso, el 40% de la riqueza mundial estaba controlada por estos tres imperios. Fue este mismo acceso a los mares lo que permitió al Imperio Otomano gobernar el mundo durante cientos de años. En esos tiempos, tener un puerto significaba que un país era muy poderoso. Ahora, mientras Europa occidental controlaba el comercio global a través de los mares, Europa del Este estaba prácticamente encerrada en tierra y casi desconectada de este comercio global. Incluso aquellos países de Europa del Este que tenían acceso al mar estaban ubicados en regiones donde tenían que pasar por estrechos para llegar al resto del mundo. Por ejemplo, países como Polonia tenían que pasar por los estrechos daneses para llegar al océano Atlántico, y dado que estos estrechos estaban controlados por Suecia y Alemania, cobraban tarifas por el paso. De manera similar, los países del sureste de Europa tenían que pasar por el estrecho del Bósforo, que estaba bajo el control del Imperio Otomano. Incluso después de cruzarlo, para llegar al océano Atlántico, tenían que pasar por el estrecho de Gibraltar, que en varios momentos fue controlado por musulmanes, los españoles o el Imperio Otomano. Así que Europa del Este dependía en gran medida de Europa occidental para el comercio marítimo. Luego, en el siglo XX, Europa occidental ganó otra ventaja natural cuando se descubrieron grandes reservas de petróleo y gas en el Mar del Norte. Estas reservas convirtieron a Noruega, Gran Bretaña, los Países Bajos y Alemania en potencias del siglo XXI. Por otro lado, Europa del Este no fue tan afortunada en términos de recursos naturales. Aparte de tierras fértiles, no se descubrieron aquí recursos naturales significativos. Sin embargo, no es que Europa del Este esté completamente desprovista. Su producción agrícola, en particular, es tan fuerte que, si el comunismo no hubiera intervenido, Europa del Este podría haberse convertido en el granero del mundo. Aunque estos países se independizaron de la Unión Soviética en 1991, los efectos posteriores del comunismo persistieron durante muchos años. Solo Polonia, la República Checa y Rumanía lograron desarrollarse algo, y la razón de esto fue que se convirtieron en miembros de la Unión Europea. Ahora, ¿por qué no se unieron los otros países a la Unión Europea? La respuesta es que existen ciertos requisitos para unirse a la UE, y una de esas condiciones es el nivel de corrupción. Si mapeamos los 10 estados más corruptos de Europa, verás que todos están en Europa del Este. Ahora, no estoy diciendo que Europa occidental esté libre de corrupción, también hay corrupción allí, pero no supera el nivel de los intereses nacionales, por lo que Europa occidental todavía domina el mundo, y es por eso que miles de jóvenes de nuestro continente todavía sueñan con ir a Europa y convertirse en residentes
residentes allí para asegurar un mejor futuro para sus futuras generaciones. Así que, en resumen, la geografía y el comunismo son los dos factores principales que han impedido que Europa del Este sea tan rica como Europa Occidental. Pero hay un dicho que dice que a cada perro le llega su día. Algo similar está ocurriendo con Europa del Este. El mayor ejemplo de esto es Polonia, que ha sido uno de los países más pobres de Europa, pero que ahora se está transformando rápidamente en la próxima superpotencia de Europa. Hemos hablado de la transformación de Polonia en este video. Encontrarás el enlace a este video al final del video de hoy. De manera similar, muchas economías desarrolladas de Europa Occidental están colapsando, y el mayor ejemplo de esto es Irlanda, cuyo PIB per cápita es el segundo más alto de toda Europa después de Luxemburgo. Pero a pesar de ser uno de los países más ricos, la gente ahora está huyendo de Irlanda. Pero, ¿por qué es eso? ¿Qué está pasando en Irlanda que la gente ya no quiere quedarse en uno de los países más ricos del mundo? Para descubrir la razón, asegúrate de ver el video de Irlanda haciendo clic en la tarjeta que aparecerá ahora. Estas son todas las fuentes que consultamos para el video de hoy. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.